todo, pues quisiera darle pues, la bienvenida a todos a este webinar titulado Vivienda y Ciudad Mediterránea, Costa, Justicia Climática y Legado Cultural. Quien les dirige la palabra, pues la doctora Maridala Rodríguez, investigadora de la Cátedra UNESCO de Vivienda, y les estaré acompañando en la moderación del evento. Para dar inicio, me gustaría pasar la palabra pues, al profesor doctor Sergio Nazarre para que pueda pues, compartirnos unas palabras de bienvenida. Doctor Nazarre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Especiales gracias a nuestros invitados por el orden de que los conozco de hace tantos años. La profesora Susana Borràs, nos conocemos desde muy pequeñitos. El señor Josep Lluís Díez, de hace muchos años también. Y Jordi Roig, un amigo más reciente, pero también una gran persona y un gran profesional. En cualquier caso, muchas gracias por hacernos el favor de hacer un hueco en vuestras agendas, ocupadísimas cada uno en sus ámbitos, profesionales, académicos. Pero es un placer para la Cátedra de Vivienda pues, teneros aquí hoy, hablando de un tema además cada vez más crucial. Es imposible, yo creo ya, hablar de un solo elemento de la ciudad como es la vivienda sin entender la ciudad en sí. Una ciudad mediterránea, por lo tanto hablando de puerto, hablando de cascos antiguos, hablando de medio ambiente, es decir, de sostenibilidad. Todo esto es muy complicado. Es decir, si el otro día ya en otro de los seminarios ya habíamos comentado que era uno sobre vivienda asequible, que hacían falta 34 ingredientes para hacer la vivienda asequible, pues si encima le combinamos ciudad, puerto, Mediterráneo, sostenibilidad, pues bueno, la cosa empieza a ser pues casi imposible. Pero gracias a los profesionales que tenemos aquí hoy, pues la profesora Borràs, el señor Josep Lluís Díez y el señor Jordi Roig, pues bueno, vamos a intentar añadir un granito de arena a toda esta discusión. Y nada, pues muchas gracias. Este sería nuestro seminario 38, por lo tanto, desde el 2015, por lo tanto yo creo que llevamos un ritmo de seminarios considerable. Pero yo creo que eso está dentro de la vocación de la propia cátedra, pues de transmitir los conocimientos y de contar pues excelentes profesionales como los que compartiremos estos próximos minutos. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Nazarre. Que quiero comentar también que este evento pues, se enmarca dentro de las actividades que organiza Naciones Unidas para la celebración del Octubre Urbano y que concretamente nosotros celebramos pues, el Día Mundial de las Ciudades, que tal y como destaca, ¿no? La campaña de este año nos permite ser parte del razonamiento sobre los desafíos y las oportunidades pues, que necesitamos superar, ¿no? o realmente aprovechar respecto al cambio, ¿no? de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Destacar también que este año el Octubre Urbano pues, se centra en la crisis climática y es por lo que hemos pues, decidido revisar junto a los ponentes invitados algunos elementos esenciales para lograr ciudades mediterráneas más cercanas, ¿no? y a cumplir sobre todo ese objetivo de desarrollo sostenible número 11 de hacer las ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Comentar también que antes de pasar a la presentación de nuestra primera ponente, que el evento se estructura primero en las ponencias de los ponentes y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas en la que iremos recogiendo todas las inquietudes, planteamientos, dudas que puedan tener los asistentes a través del chat para que los ponentes puedan desarrollarlo al final todas juntas. Finalmente también quiero solicitarles que todos por favor silencien sus micrófonos para evitar interferencias. Y paso pues a presentar a la primera ponente, que es la doctora Susana Borràs Pentinat, licenciada en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, donde también obtuvo pues su título de máster y título de doctora Convención Europea y premio extraordinario de doctora, profesora agregada del Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el Departamento de Derecho Público de la URB, adjunta al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Culturales, Compromiso Social de la URB, es actual coordinadora del Máster de Derecho Ambiental de la URB, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Ambiental, Ciudadanía y Sostenibilidad del Centro de Estudio de Derecho Ambiental, SEDA de la URB, asociado al Centro de Research
en Droit Público de la Universidad Montreal, Canadá, y en la Academia de Derecho Ambiental de la UINSID, Universidad de Maryland, Estados Unidos. Además, es investigadora de la Cátedra Jean Monnet sobre política ambiental de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Barcelona. La doctora Borràs pues, nos va a presentar su ponencia titulada la justicia climática y el derecho a la ciudad, retos y oportunidades desde la región mediterránea. Sin más dilación, pues paso la palabra a la doctora Borràs. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes. Antes de empezar, quisiera agradecer... Un momentito, intento ahora. Quisiera agradecer a la Cátedra UNESCO de Derecho a la Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y muy particularmente al doctor Nassarre y a la doctora Rodríguez por haberme invitado a participar en este seminario. Para mí es un gran placer, sobre todo porque me encuentro con compañeros y compañeras de facultad. Muchas gracias. El tema de mi presentación versa sobre dos conceptos que a mi entender resultan primordiales para concebir las ciudades mediterráneas del siglo XXI, ¿no? En un contexto de emergencia climática. Son dos conceptos, uno el de justicia climática y el de derecho a la ciudad, que evidentemente nos plantean retos y oportunidades, ¿no? Desde la región mediterránea en este contexto de emergencia climática que les estaba comentando y que muchas ciudades, en realidad más de 1.600 ciudades, instituciones, administraciones han declarado. Hablar de justicia climática nos debe remontar pues, un poco atrás, en particular al siglo pasado, en la década de los años 60 y 70, cuando en Estados Unidos se inició el denominado movimiento de justicia ambiental. Este fue un movimiento que nació a raíz del desastre del Love Canal, un sitio donde albergaba un centro residencial que se había construido sobre un vertedero donde la empresa Hooker Chemical and Plastics Corporation había vertido más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos en esa zona en los años 50. Años después, las autoridades locales de Nueva York, que es donde estaba el Love Canal, lo que hicieron fue sellar la zona y construir este núcleo residencial. En este núcleo residencial pues, vivían personas de bajos ingresos, principalmente personas trabajadoras y personas afroamericanas. Pasaron los años y a mediados del 70, como consecuencia de unas lluvias torrenciales, pues los residuos afloraron. De ahí pues, que surgieron determinados problemas de salud para todas las personas que residían en el Love Canal. Esas personas inmediatamente iniciaron toda una movilización denunciando cómo las autoridades locales habían permitido que toda la contaminación, la fuente de contaminación y los residuos se trasladaban a aquellas zonas urbanas que estaban habitadas por personas especialmente empobrecidas, personas racializadas y que tenían que soportar el peso de la degradación ambiental producida por los núcleos más enriquecidos. Este fue el primer momento en que se inicia el movimiento ecologista a raíz de este concepto de justicia ambiental, intentando denunciar cómo la riqueza traslada sus cargas de destrucción ambiental hacia esas zonas más empobrecidas de las ciudades, ¿no? Este concepto de justicia ambiental en la actualidad pues, nos recuerda a otro movimiento civil, en este caso liderado por niños y niñas que representan las generaciones presentes, pero que evidentemente también representan esas generaciones futuras que al pasar de los años van a ver cómo este problema global del cambio climático se va a sentir en mayor medida. Greta Thunberg, que bueno, lidera este proceso, pues intentan denunciar precisamente quién tiene o quiénes tienen la responsabilidad de haber
generado esta emergencia climática que estamos atravesando. Y, bueno, desde un punto de vista internacional, pues bueno, parece bastante claro, y nos lo decía el informe de Stern, de Economics of Climate Change del 2006, que desde la época preindustrial de 1850 hasta la actualidad, pues un escaso número de países, principalmente industrializados, pues han contribuido en más de un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que han generado esta situación de calentamiento global y el consecuente impacto climático. Si vemos las emisiones globales, pues bueno, vemos que actualmente eso se ha revertido, esos emisores históricos como Estados Unidos, Canadá, Australia, pues se ven relegados por las nuevas economías emergentes, pero sin embargo el concepto de justicia climática reclama un mayor detalle de estas responsabilidades. En la medida que si ustedes ven los mapas de la zona derecha, verán cómo la lectura de emisiones por cápita hace un replanteamiento de las responsabilidades. Y vemos cómo los países del norte global, que son históricamente los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, son los que continúan emitiendo per cápita una mayor contribución de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. En cambio, las personas que residen en los países y ciudades del sur global, vemos que su contribución es mínima a nivel de per cápita y por lo tanto, tienen una menor responsabilidad. ¿A qué se debe eso? Se debe principalmente a que no solamente son países que están expuestos geográficamente a sufrir las consecuencias del cambio climático, sino que las desigualdades económicas, sociales y políticas, ¿no?, que han sido gestadas históricamente, pues les hace más vulnerables a sufrir los cambios climáticos y a soportar impactos desproporcionados, igual que los tuvieron las personas del Love Canal. Esta realidad nos sitúa en la paradoja de que si ven en el mapa inferior de la zona derecha, verán que una persona de Estados Unidos pues, puede contribuir en 15 toneladas por año y por habitante, midiendo su consumo y en términos de emisiones por toneladas, mientras que Estados Unidos pues, sí que es verdad que es de los países con más concentración de población, pero representa un 5%. En cambio, si nos trasladamos a otros países, por ejemplo, a algún país africano, pues veremos que en cualquier país africano pues la contribución por habitante es mucho menor, ¿no? Es 1 tonelada aproximadamente por habitante y por año. Por lo tanto, aquí tenemos el paralelismo que veíamos en esa historia del Love Canal, ¿no? Mientras un país es más enriquecido, más emisiones genera, pero más resiliente es en la medida que tiene mucho más recursos para protegerse. Claro, ustedes me podrían decir, bueno, es que China, en realidad hay muchos chinos, ¿no?, y chinas, y se puede distribuir per cápita las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que el reparto pues hace descender. Piensen que la justicia climática, los criterios de justicia climática, cuando hablan por cápita, quieren decir el consumo por persona, con lo cual no se visibiliza, no se contabiliza la producción deslocalizada que contabilizan las emisiones globales, ¿no? Esa demanda de producción que desde Estados Unidos, desde Europa, se está demandando a China. Por lo tanto, tenemos ese gap, ¿no?, entre las emisiones globales y las emisiones per cápita. Por lo tanto, la justicia climática intenta reflejar, ¿no?, estas situaciones de desigualdad. Mientras unos se enriquecen, otros se empobrecen y cargan con las consecuencias del daño ambiental ocasionado. Hablando de responsabilidades, vamos de lo global a lo local. Evidentemente, no se puede hablar de cambio climático global sin tener en cuenta a las ciudades, puesto que las ciudades son responsables del 60, del 80% de gases de efecto invernadero liberados a nivel mundial, consumen más de un 60% de los recursos disponibles en el planeta, más aquellos recursos energéticos. Y además las ciudades, si bien concentran más de la mitad
aproximadamente de la población mundial, solamente representan un 2% de la superficie terrestre. Pero evidentemente donde se desarrolla la economía es en los centros urbanos y por ello es crucial plantear, ¿no?, las cuestiones climáticas desde la visión de la ciudad, especialmente porque el mantenimiento de este tipo de modelo, según la OCDE, en los últimos informes, de seguir así, las ciudades van a seguir creciendo. Y si siguen creciendo hasta mantenernos en el 2050 a más de 70 millones de personas que van a residir en núcleos urbanos, pues esto plantea retos muy importantes a nivel de la gestión de la ciudad, a nivel de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las ciudades son claves, pero evidentemente desde el punto de la justicia climática no podemos hablar de las ciudades todas por igual. Evidentemente, no todas las ciudades han contribuido de la misma manera, por lo tanto, no todas tienen la misma responsabilidad. Es verdad, hay una responsabilidad común global, pero diferenciada. Por ejemplo, os lo he puesto aquí en la presentación, 15 de las 25 ciudades más afectadas por los gases de efecto invernadero en África están expuestas de forma desproporcionada a los efectos del cambio climático, mientras que la región africana solamente ha contribuido a un 4% de las emisiones mundiales. Eso evidentemente contrarresta con ese 70% que les hablaba antes de emisiones históricas acumuladas a lo largo del tiempo. A nivel de ciudad hay este informe muy interesante de la señora Morán y su equipo, que se publicó en el 2018, donde se analizaron más de 13.000 ciudades, ¿no? Y pueden ver claramente que cuanto más rico es una ciudad, cuanta más riqueza tiene una ciudad, más emisiones genera, a pesar de no tener una alta densidad de población. Por lo tanto, sí que es verdad que el reto demográfico mundial es muy, muy importante, pero no determina la mayor o menor responsabilidad. Al contrario, es en los niveles de riqueza las que son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, pueden ver por cápita, es la línea vertical, horizontal las globales. Si vemos, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, vemos que a nivel global supera las de Shanghái, pero a nivel por cápita vemos que también las sigue superando. Por tanto, aquí tenemos esa disparidad, esa desigualdad que evidentemente se tienen de tener en cuenta a nivel global cuando se tiene que intervenir a nivel local, ¿no? No todas las ciudades son iguales. ¿Y por qué digo eso? Porque si se fijan en esta imagen de responsabilidad urbana, no vemos ciudades que estén en la cuenca mediterránea, ¿no? De ahí que nos planteemos cuál es la contribución de las ciudades de la cuenca mediterránea. En realidad, evidentemente hay una responsabilidad, como he comentado antes, pero la mayor interferencia, ¿no?, en esta imagen de responsabilidades es más bien de consecuencias. La justicia climática visibiliza las responsabilidades, pero también el reparto desigual de las consecuencias. Por lo tanto, tenemos esa línea conductora de cuanta más riqueza, más contaminación, y más contaminación que se traslada a esos países, ¿no?, del sur global, entendiendo países del sur global como ciudades del sur global que se encuentran no solamente en el hemisferio sur, sino también en esos continentes, ¿no?, que se hallan a la periferia, ¿no?, de la generación de riqueza y, por ende, de contaminación. Por lo tanto, tenemos que la región mediterránea, que alberga 500 millones de personas en 22 países y en 3 continentes, vemos que lejos de exigir responsabilidades diferenciadas, tenemos que entenderla desde una visión de principal foco de los efectos del cambio climático. De hecho, hay un informe reciente de la Unión para el Mediterráneo del 2019 sobre los riesgos asociados al cambio climático y los cambios ambientales en la región mediterránea, donde se constata
cómo la población de esta región es especialmente vulnerable por 3 motivos principales. Porque la mayor parte de la población se concentra en la costa, cerca del mar, una tercera parte vive en la costa mediterránea, ya lo he comentado, en 3 continentes, África, Asia y Europa. En segundo lugar, porque son núcleos más empobrecidos si lo comparamos con otras zonas del mismo continente, que están más en el norte o el centro-norte. Y en tercer lugar, porque va a haber más olas de calor más significativas, duraderas y sequías extremas que cada vez van a ser más frecuentes. Por lo tanto, estamos hablando de una regionalización del cambio climático global, una mediterraneización del cambio climático global que va a poner en especial riesgo la zona mediterránea. Y es cierto porque la crisis climática está pasando por el Mediterráneo. La temperatura general ha subido 1 grado en los últimos 50 años. Las noches, lo podemos notar, son más tropicales, se han multiplicado por 5. De hecho, ha habido alteraciones evidentes en los patrones de precipitación. La cuenca mediterránea es uno de los puntos calientes, por lo tanto, de la crisis climática y de las regiones del mundo que podríamos decir que están más impactadas. Si ven el gráfico en la parte derecha, verán cómo la cuenca mediterránea, de acuerdo con el índice de riesgo climático global que se publica cada año, pues se encuentra en una situación muy preocupante, ¿no? Además, el incremento de temperatura, ¿no? Lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, pues bueno, ya manifiesta cómo la región mediterránea está experimentando un nivel superior, casi próximo al 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que hace pues generar una zona de riesgo climático muy importante. Y de hecho el mar Mediterráneo está aumentando en un 20% más rápido el calentamiento, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, con lo cual plantea 2 cosas: una gran peligrosidad por la biodiversidad marina y también una mayor afectación, ¿no?, en los eventos climáticos extremos. Eso añadido en que la cuenca climática es ambientalmente muy vulnerable, en el sentido que alberga el 20% de las zonas protegidas de Natura 2000. El alto valor ambiental la hace más frágil, ¿no? Y en este informe de la Unión para la Mediterránea del 2009 pues, nos da esta fotografía de procesos de desertificación que ya han producido un desplazamiento interno del campo a la ciudad, ¿no? De hecho, en España estamos hablando de la España vaciada, ¿no? Pero sin embargo este desplazamiento interno no ha ido acompañado de políticas sociales que den respuesta a estos movimientos de personas, ¿no? Por eso nos encontramos con un capital urbano heredado que sobrepasa los límites de resistencia y de sostenibilidad, ¿no? De forma que nos encontramos con realidades urbanas con múltiples desequilibrios sociales, con nichos de pobreza, de ciudades desconectadas, segregadas, que se han desvinculado de la naturaleza y que, por lo contrario, están generando cada vez, ¿no?, más demanda de materiales y energía, ¿no? Eso en este contexto nos hace pensar que el único riesgo no es climático, sino también el riesgo pues aunado a esas desigualdades sociales, ¿no? Este es el informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno que se publica cada año. De los 19 millones que a nivel global se están desplazando dentro de los estados, vemos como la cuenca mediterránea, los principales estados, pues hay un movimiento en el 2019 ya se ha experimentado un movimiento de 20.000 a 80.000 personas desplazadas internamente. Sin duda, pues vemos que la región mediterránea pues, presenta un alto riesgo, no solamente por su situación geográfica, sino también porque hay una gran ocupación urbana en las zonas costeras y, por otro lado, también vemos que hay una serie de infraestructuras de un modelo urbano que no está preparado para dar respuesta a esta emergencia climática. Pero dentro de una ciudad hay muchas más ciudades, ¿no? Con eso quiero decir
que esas desigualdades globales de responsabilidad se reproducen también dentro de las ciudades. Las ciudades están segregadas por barrios y presentan desequilibrios y desigualdades muy preocupantes, con índices de pobreza que llegan al 40%, del 20 al 40%. Y eso, aplicado en un contexto de emergencia climática, pues hace proliferar un concepto que en Estados Unidos ya hace tiempo que se habla, que es la gentrificación climática. La gentrificación es un concepto que fue instaurado por Ruth Glass en los años 60, que nos hablaba de gentrificación como fenómeno que conocemos, vinculado al mercado inmobiliario, los fondos financieros, al turismo, pero que ahora vemos como el cambio climático pues empieza a ser otra causa de gentrificación, ¿no? De acuerdo con la investigadora Jenny Stephens del Instituto de Resiliencia Global del Noreste de Estados Unidos, que según ella, bueno, es un problema muy importante porque supone desalojar a quienes viven en los barrios para que estos puedan ser habitados por gente rica que huyen de las costas en muchas ocasiones o huyen de los impactos del cambio climático y se desplazan a esas zonas donde antes eran zonas no deseables para poder vivir, ¿no? Y según el estudio de la Universidad de Harvard, hay 3 tipos de gentrificación climática que evidentemente son reproducibles a cualquier ciudad, y la cuenca mediterránea en el primer caso será el más significativo, el más paradigmático, ¿no? El desplazamiento de, en primer lugar, de población enriquecida que vive cerca de las costas y como consecuencia, ¿no?, de la elevación del nivel del mar, pues se desplazan a zonas más elevadas. Pero la gentrificación climática no solamente se va a producir por la elevación del nivel del mar, también puede haber una evacuación de población como consecuencia de las circunstancias climáticas extremas, que pueden ser incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Y ahí las constructoras, los inversionistas, las inmobiliarias, pues muchas veces han visto cómo los desastres naturales les han permitido adquirir terreno a bajo precio y reconstruir las viviendas y triplicar su precio, ¿no? Evidentemente, pues desplazando a aquella población que antes ocupaba ese territorio. Y en el tercer caso de gentrificación climática puede ser por un reparto desigual de las inversiones ecológicas que son poco equitativas. Muchas veces la arquitectura verde, la urbanización verde y sostenible, a veces, a pesar de repercutir en reforzar la resiliencia climática, puede ser un factor en detrimento de aquellas poblaciones más empobrecidas, puesto que lo que hace es subir el precio de los servicios, de las propiedades, y eso hace muchas veces que muchas personas en situación de pobreza pues no puedan pagar ni los seguros ni pagar los alquileres, y eso obliga a un desplazamiento interno forzado, ¿no? Esto es un fenómeno que no pasa de repente, evidentemente, sino muy lentamente, y evidentemente refleja una de las facetas de justicia climática. Pero ahora bien, la justicia climática, que intenta visibilizar las responsabilidades y las consecuencias, necesita de un instrumento como es los derechos humanos para hacerla efectiva. Y en el caso de las ciudades en general y en particular de las ciudades de la cuenca mediterránea, es necesario hablar de un derecho a la ciudad, un derecho que Henri Lefebvre, sociólogo francés, ya defendió en los años 60, y nos habla de esa necesidad de reforzar un derecho de todas aquellas personas que viven en una ciudad para pues disfrutar de todos los espacios, servicios, ¿no?, de una forma inclusiva, segura y sostenible, y así como disfrutar de los bienes comunes compartidos. Este derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo y que aúna diferentes derechos, fue incluido en la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad de 2004 y también ha sido incorporado en la nueva Agenda Urbana adoptada por la Conferencia UN Habitat 3 de 2016, y este derecho principalmente pues integra pues evidentemente un derecho al hábitat que facilite el tejido de relaciones sociales
el derecho a ser parte de la ciudad, ¿no? A formar parte de esa cohesión social sin ningún tipo de discriminación, el derecho a vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad y el derecho a la igualdad de derechos. Eso realmente es muy bonito y por eso plantea retos muy importantes, ¿no? La necesidad de contemplar la justicia climática desde el punto de vista de las desigualdades en los repartos y en las cargas y en las consecuencias, y el derecho a la ciudad, ¿no? Para reforzar ese derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas en la ciudad. Los retos de pasar de ciudades vulnerables en la Mediterránea a ciudades regenerativas pasa por que todas las políticas públicas integren no solamente el cambio climático, sino esas desigualdades preexistentes y todas las presiones ambientales que coadyuvan la situación de emergencia climática. Es necesario reforzar la comunicación con la sociedad respecto al cambio climático. Es necesaria una información seria, veraz, ¿no? Que permita adoptar decisiones correctas o las mejores decisiones posibles para plantear estos o dar respuesta a estos retos, ¿no? Y además se necesita también involucrar a todos los actores, ¿no? Que se correlacionen en este espacio urbano y evidentemente recuperación de espacios públicos, ¿no? Que permitan aumentar la calidad de vida, la resiliencia de las ciudades y aminorar la vulnerabilidad. Todos estos retos a su vez son oportunidades para repensar nuestras ciudades desde un punto de vista justo, inclusivo y democrático, que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía en términos de inclusión, ¿no? Que permitan contribuir al bienestar colectivo, a una producción más social, más próxima y que permita también potenciar la gestión democrática de la ciudad. En la medida que hay muchas personas que incluso migrantes o desplazados internos del campo a la ciudad tienen conocimientos muy valiosos para poder responder, ¿no? a estos retos de la emergencia climática. Por lo tanto, la ciudad es clave desde un punto de vista de creatividad, pero también de transformación. Y ahí va a ser muy importante la reconceptualización del espacio social, una reconceptualización de la función social de la propiedad y de la ciudad, de forma que podamos llevar la ciudad a los barrios y los barrios a la ciudad, ¿no? Y eso se trata de socializar el espacio urbano. Ya termino con esta infografía que yo pienso que refleja muy bien esta convivencia, ¿no? Entre la justicia climática y el derecho a la ciudad, ¿no? Que contempla toda un repensar, una regeneración del concepto de ciudad que se amolde a esta situación de riesgo climático y que en la búsqueda de esa seguridad climática tenga en cuenta todos esos elementos claves, desde la participación de la ciudadanía, desde de abajo arriba, no de arriba abajo, desde un modelo económico de producción más próximo, que venga sustentado, ¿no? Por la protección de los derechos humanos, mediante una gestión democrática de los bienes comunes, de potencialidad de los servicios públicos sin ningún tipo de discriminación y esa función social que tenga en cuenta también las diferentes identidades culturales y sobre todo la igualdad y la no discriminación que nos permite cerrar el círculo no de ciudades perfectas, pero sí de ciudades que quizás transiten hacia un futuro que permita aplicar la descarbonización mediante una transición justa y sostenible. Muchas gracias y perdona que me he excedido un poco del tiempo. Muchas gracias, profesora Borrás. La verdad que recientemente pues revisaba algunos documentos de trabajo en relación a esto del derecho a la ciudad, ¿no? De cómo podía afrontarse desde el derecho a la ciudad pues el cambio climático y sin duda pues yo me quedo con ese potencial, ¿no? Que tiene el propio derecho a la ciudad para identificar con más claridad pues esos problemas esenciales que afectan pues a una localidad o una ciudad o pueblo en concreto y también con ese
aspecto de participación activa, ¿no?, de los ciudadanos en la solución de estos problemas, ¿no?, especialmente por la propia estructura del derecho a la ciudad. Así que muchísimas gracias, ha sido muy interesante. De inmediato vamos a pasar a presentar el segundo ponente, que es el profesor José Luis Díez. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, con máster en Derecho Marítimo por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, máster en Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuaria por la Facultad Náutica de Barcelona, posgrado en Dirección de Operaciones Portuarias por la Universidad Náutica de Barcelona, máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de Valencia y posgrado en Gestión Portuaria por la Northern College, y es profesor además asociado del Departamento de Navegación, el Transporte y la Logística de la Universidad Rovira y Virgili, jefe del Departamento de Dominio Público y Protección Portuaria del Puerto de Tarragona, España, y abogado en ejercicio. El profesor Díez pues, nos va a ilustrar con la ponencia el papel de los puertos en el desarrollo sostenible de las ciudades costeras, uso y actividades vinculadas a la internación, puerto-ciudad y medidas medioambientales. Así que tiene la palabra pues, el profesor Díez. Muchas gracias. Muy bien, Maridalia, gracias por la presentación tan extensa que no me merezco porque es mucho más sencilla. Soy un pico piedra en el derecho, en este caso en el derecho marítimo, y yo creo que hay algunos de mis alumnos escuchando la ponencia y estas jornadas. Agradecer a Sergio la invitación porque me permite pues, desarrollar, ¿no?, los conocimientos que tengo y que participo del derecho marítimo, que es una materia terriblemente multidisciplinar, ¿no?, que aúna en esta rama del derecho marítimo portuario pues, cuestiones de derecho público, como pueden ser pues, las urbanísticas o las del desarrollo de los puertos, y a su vez también materias de derecho privado como las propiamente mercantiles o las del negocio del transporte de mercancías. Bien, efectuado este agradecimiento que me permite presentar esta ponencia. ¿Se ve mi ponencia? ¿Sí? Sí, la vemos muy bien. Sí. Bueno, está orientada la ponencia o se centra en dos ejes. Uno relativo a los usos y actividades vinculadas a la interacción puerto-ciudad y una segunda relativa a las medidas medioambientales que lleva a cabo la autoridad portuaria, ya bien directamente o ya bien a través de los concesionarios, de las terminales, de las empresas que desarrollan su actividad dentro del puerto. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿no?, esta relación entre los puertos y la ciudad, y no cabe duda que los puertos han participado en la construcción, en la creación, en el desarrollo, incluso en la supervivencia de las ciudades, sin las cuales, sin la existencia de un puerto, posiblemente estas ciudades hubieran desaparecido. Por tanto, hay una vinculación intrínseca entre la existencia del puerto y, en muchas ocasiones, la existencia de grandes ciudades que han crecido al albur del comercio y de la riqueza que han desarrollado los puertos. Y los puertos tienen una realidad multifuncional, polivalente. Desde la perspectiva del comercio, los puertos son infraestructuras del transporte, los puertos son motores económicos industriales, en los puertos se desarrollan los servicios portuarios y los servicios comerciales vinculados al intercambio modal, a la prestación de los contratos auxiliares de la navegación, que se desarrolla en la Ley de Navegación Marítima y que yo tengo ocasión en participar a mis alumnos en la asignatura de Derecho Marítimo, pero también los puertos son un espacio urbano, los puertos son un espacio lúdico y de esparcimiento de los ciudadanos de la ciudad en que se integra, y los puertos son, como no, elementos del paisaje que pueden romper, ¿no?, una armonía de la ciudad si no se desarrollan perfectamente. Por tanto, nos vamos a centrar en esta segunda parte, ¿no?, en este aspecto quizás más olvidado, pero no menos importante, de los puertos de esta perspectiva más ciudadana. El puerto como una realidad exterior y distinta a la ciudad. No cabe duda de que los puertos han pasado en relación con las ciudades por estas 4 etapas, y cada ciudad o cada sociedad, en función de su desarrollo,
pues se encuentra en una etapa o en otra. Nosotros nos encontramos en la cuarta, que ahora iremos tratando, desde una etapa de unidad, ¿no? de creación ex novo de la ciudad a través de la implantación de un puerto comercial, romano, medieval, pasando por una etapa de crecimiento y distanciamiento. A partir de ahí el puerto empieza a crecer y empieza a haber una ruptura con la ciudadanía, a una etapa de aislamiento y separación. Podíamos representarla en España antes de las Olimpiadas del 92. Yo recuerdo de pequeño que el puerto de Tarragona, llegabas a la Plaza de los Carros, para quien la conozca, y había una puerta con cadenas. Por tanto, la ciudad acababa en la Plaza de los Carros, con una puerta con cadenas, y a una etapa de acercamiento, de integración, de articulación, ¿no? de que esta realidad exterior y distinta a la propia ciudad pues propicie la necesidad de articular las relaciones entre ambas y distintas realidades. Por tanto, el reto de compatibilizar el desarrollo portuario, porque el puerto es una infraestructura que sirve al negocio, que sirve al transporte, que sirve a la economía de intercambio de bienes, y también al desarrollo del recinto urbano. ¿Y qué instrumentos tiene la legislación marítimo-portuaria, ¿no? Tiene nuestro ordenamiento jurídico, que no es diferente en los países del ámbito continental al nuestro y que podíamos casi comparar? Pues a través de dos ejes, ¿no? El eje de la delimitación de espacios y usos portuarios, la llamada DU, que es un instrumento de planificación que tienen todos los puertos y que nos hace crecer y hacernos y fotografiarnos a nosotros mismos cómo queremos ser actualmente y cómo queremos ser en el futuro. Es un gran instrumento de planificación, que no urbanístico, así lo dejó claro el Tribunal Constitucional en su día, en el nacimiento de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante en el 92, por recursos que interpusieron los gobiernos autonómicos de País Vasco y Cataluña, bajo el miedo de que la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que regulaba el ordenamiento jurídico de los puertos de interés general, pudiera hacer pensar que estaba atribuyendo a las autoridades portuarias, como organismos públicos dependientes del Estado, aunque de base institucional, podía estar atribuyéndoles a los mismos ciertas competencias de ámbito urbanístico. Esto lo dejó clarísimo, y a partir de ahí, a través del urbanismo que desarrollan las administraciones competentes, si bien a través de la planificación que lanza la propia autoridad portuaria. Por tanto, la autoridad portuaria no tiene competencia urbanística, pero la autoridad portuaria es la promotora de estos planeamientos especiales que determinan que toda el área portuaria se denomine o quede determinada como sistema general costero y portuario en nuestro caso. Por tanto, a través de estas herramientas, nosotros somos capaces de articular cómo va a ser el puerto y, en concreto, cómo lo va a ser en relación a la interacción puerto-ciudad. Y en relación a los usos que el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante determina que se pueden llevar a cabo dentro de un puerto a través de esta delimitación de espacios y usos portuarios, pues los aglutina en estos cinco. El principal, el comercial, en el que se desarrollan las actividades básicas de intercambio modal de mercancías, que es lo que es un puerto, servir para el intercambio modal entre buque y transporte terrestre por carretera o por ferrocarril y viceversa. Los pesqueros y los náutico-deportivos, porque es una realidad que en muchos puertos comerciales existen enclavamientos pesqueros y náutico-deportivos, que pueden existir también fuera de los puertos de interés general, en puertos de ámbito autonómico. Los usos complementarios auxiliares de aquellos anteriores, sobre todo complementarios auxiliares de los comerciales, entre los cuales podríamos incluir los logísticos, incluso los industriales, porque dentro de los puertos suele haber, aunque en menor medida, actividades fabriles. Y por último, que son los que nos interesan, los usos de interacción puerto-ciudad. Una mención legislativa a este artículo 71.2.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que cuando nos habla de los usos y actividades permitidas en el dominio público portuario, nos viene a decir todos aquellos espacios que suelen estar más pegados a la ciudad, al puerto antiguo, que por las condiciones de batimetría, de profundidad y por las economías de escala que determinan que los barcos mercantes ganen dimensiones y por tanto ganen mucha más obra viva, que necesita de fondo marino para navegar por dentro de las aguas portuarias, han quedado en desuso, y bajo lo que sería normal en la técnica administrativa, que aquellos terrenos que habían quedado en desuso
se desadscribieran del puerto, por tanto, se desafectaran y pasaran a integrarse nuevamente en la ciudad. La técnica que ha utilizado el legislador para que las autoridades portuarias no pierdan esta capacidad, ¿no?, de interacción con la ciudad es determinar que aquellos espacios cuyo uso ha quedado en desuso, porque han perdido su funcionalidad o, como decía, su idoneidad técnica para la actividad operativa portuaria, básicamente relacionada con la profundidad de los muelles más cercanos al puerto, en la que no pueden entrar buques mercantes, y siempre que no reúnan características de dominio público marítimo terrestre, en cuyo caso se tendrían que desafectar y quedarían incluidos en el dominio público marítimo terrestre, solo en aquellos casos se pueden desarrollar usos vinculados a la interacción puerto-ciudad. Es decir, el puerto puede promover directa e indirectamente actividades, equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades portuarias no estrictamente portuarias que de alguna manera hacen de muro verde y compensan desde un punto de vista casi de responsabilidad social corporativa, pues aquella actividad industrial polutiva, ¿no?, que puede desarrollarse en un puerto. Y naturalmente, y al menos así es en nuestra legislación portuaria, como no podía ser de otra manera, porque nos atribuyen a las autoridades portuarias competencias para el desarrollo del comercio internacional y del intercambio modal, están prohibidas los usos residenciales o de habitación, excepción hecha con autorización expresa al Consejo de Ministros de los usos hoteleros en casos muy determinados, y algunos ejemplos tenemos, pues como en el Hotel Vela o en el Hotel Mare Magnum en Barcelona, pero son supuestos muy excepcionales. Y una segunda excepción que está cogiendo volada es permitir usos residenciales o de habitación en faros, en antiguos faros que han quedado en desuso. Pero, naturalmente, el legislador lo que busca es que esas zonas privilegiadas de primera línea de costa, donde antes existía puerto, pero que por esas razones técnicas ya no tiene sentido o ya no es posible que se produzca el intercambio modal de las mercancías, pues las autoridades portuarias se conviertan en promotoras de viviendas o de usos residenciales, cosa que se ha pasado en algunos puertos de pensamiento anglosajón, donde las autoridades portuarias han venido a ganar más dinero haciendo promociones urbanísticas en estas primeras líneas que desarrollando la actividad propia para la que estaban encomendados, que, como os digo, es poner infraestructuras al intercambio modal de mercancías. ¿Y cuál es nuestra delimitación de espacios y usos portuarios? Pues tiene por objeto básicamente dos cuestiones. Una primera, delimitar nuestro término municipal, que en el argot marítimo portuario o en nuestra legislación no es otra cosa que la zona de servicio del puerto. Es decir, allí donde la autoridad portuaria tiene competencias, allí donde la legislación marítimo portuaria tiene atribuciones y allí donde el dominio público marítimo portuario tiene relevancia. Y como se puede ver, en la zona ciudadana de Tarragona, pues tenemos una zona de mucha frontera, incluso tenemos una isla ciudadana dentro del puerto, que es el barrio del Serrallo, por detrás y por delante, aquí casi no se ve, tendría que hacer un zoom, pero hay puerto que abriga el barrio del Serrallo. También una zona ciudadana de la zona de La Pineda, tocando a la zona de actividades logísticas que vamos a empezar a desarrollar, y también una zona tocando al municipio de Salou, en el Cabo de Salou y en su cantera. La otra de las determinaciones de esta delimitación de espacios y usos portuarios, que es nuestra norma clave, ¿no?, o instrumento clave de planeamiento, es la zonificación. Por usos, determinar qué se puede hacer en cada zona a través de un proceso complejo, ¿no?, de publicidad, de alegaciones, de competencias. Es decir, la aprobación de una delimitación de espacios y usos portuarios pues requiere de una tramitación de alrededor 4 o 5 años, y se espera de ella, una vez se apruebe, que dure unos 15, unos 20 años. Pues en un puerto, los usos portuarios comerciales, que es la clave A, que veis en casi todas partes, pues son los que priman, porque son nuestro leitmotiv. Los usos pesqueros
y los náutico-deportivos quedan relegados a aquellos emplazamientos donde históricamente hemos tenido una cofradía de pescadores o hemos tenido un puerto náutico, y los usos complementarios pues también quedan relegados, aunque en menor medida. Y haciendo un zoom en relación a lo que nos interesa, ¿no? a esta clave E de la delimitación de espacios y usos portuarios, pues vemos que es la antigua dársena interior del puerto, el antiguo puerto medieval o romano, que ha quedado en desuso por las condiciones técnicas de las aguas, de la batimetría, de la profundidad de las mismas, en las que se vienen desarrollando pues actividades de usos de interacción puerto-ciudad a los que me refería hoy en día, y los que sois de Tarragona pues conocéis la capacidad inversora, el esfuerzo que ha hecho, ¿no?, el puerto de Tarragona en dulcificar, ¿no?, el paseo marítimo, la zona de los refugios, incluso la zona del Serrallo. La otra pata, la otra capacidad que tenemos de regular estas actividades, ¿no?, de entendimiento puerto-ciudad, es a través del planeamiento urbanístico, que le corresponde a las administraciones con competencia en ello, administración local y autonómica, pero que nacen de la promoción que realiza la autoridad portuaria en la aprobación de estos y en la redacción de los planes especiales. Y en este caso, pues volvemos a ver, ¿no?, cómo la clave 1G de nuestro plan especial, hoy vigente todavía, no afectado por la nulidad del POUM, aunque en tramitación de modificación por razón de la modificación de la delimitación de espacios y usos portuarios que recientemente hemos aprobado, pues nos permite, a través de las condiciones de edificación, establecer una serie de parámetros que dulcifiquen, ¿no?, que permitan que esta interacción con la ciudad sea mucho más amable. Y en este caso, el puerto de Tarragona tiene una ocupación máxima del 30%, muy inferior a la ocupación que tenemos en el resto del puerto, que supera en muchos casos el 30%. Tenemos una volumetría pues también relativamente baja en comparación a la que tenemos en el resto del entorno portuario, y una altura reguladora también bastante limitada, sin perjuicio de que las antiguas edificaciones con alturas reguladoras mayores pues queden amparadas por la regulación durante la vida útil que le quede a la misma. Por tanto, estas son, ¿no?, las dos estrategias jurídicas que nos permiten a las autoridades portuarias este desarrollo sostenible del puerto. Y en relación a estos usos puerto-ciudad, a los cuales la autoridad portuaria le está permitida interactuar, y que recordemos que no nos generan ingresos, y las autoridades portuarias se basan por un principio de autonomía de gestión, no viven de los impuestos generales, no recibimos ingresos públicos, por tanto, digamos que los usos de interacción puerto-ciudad van casi a pérdidas, porque no nos generan tasa del buque o tasa de la mercancía, ¿no?, aquellos ingresos que nos permiten luego desarrollar nuestras propias inversiones, y en pocos casos tasa de ocupación y tasa de actividad solo cuando lo desarrollan las entidades privadas que se implantan en el puerto. Bueno, pues tenemos los 4 o 5 ejemplos de nuestro puerto que serían equiparables a los de cualquier otro puerto de interés general en España, y pongo la mano en el fuego que de cualquier otro puerto de interés general de cualquier país del ámbito del derecho continental. En nuestro caso, ¿no?, el desarrollo del molde de costa, ¿no?, con la reacondicionamiento de todos los antiguos tinglados que servían para el depósito temporal de mercancías, para exposiciones, con el Museo del Puerto, recientemente inaugurado y reformado, con el 1% cultural que hemos conseguido recuperar de aquel 1% que habíamos ido pagando a través de las obras, con el desarrollo de un archivo portuario abierto a la ciudadanía, abierto al estudio de los profesionales que quieren desarrollar pues tesis o doctorados en el ámbito del derecho portuario, un servicio de publicaciones orientado al puerto ciudad, no orientado a manuales de derecho marítimo. La última incorporación de esta infraestructura que estaba en ruinas de la Cofradía de Pescadores y que adquirimos en su día y rehabilitamos, y que está puesta a manos de la ciudadanía para el desarrollo de actividades culturales,
o la implantación en el malecón del puerto de Tarragona del kilómetro cero, por todos conocidos, donde se desarrollan pues, actividades deportivas y lúdicas. Las últimas interacciones o desarrollos en el ámbito puerto-ciudad pues nos arrojan a la pasarela del puerto, que han permitido, ¿no?, esa permeabilidad entre la ciudad y la zona lúdica del puerto, y que nos permite salvar la altura, ¿no?, que tiene ¿no?, la ciudad de Tarragona con sus pendientes, y además sortear la vía férrea, que parecía que tenía que soterrarse, pero que finalmente no lo fue, por tanto tuvimos que ir a esta alternativa, y además la reciente inauguración y rehabilitación del Passeig Marítim del Miracle, aunque su nombre jurídico correcto es el Passeig Marítim Rafael de Casanova. Una infraestructura que era municipal y que se produjo la desafectación del dominio público municipal para afectarse al dominio público marítimo portuario, para que la autoridad portuaria pudiera desarrollar en mejor medida esta interacción puerto-ciudad. El primer eje, por tanto, que he tratado es el de los usos puerto-ciudad. El segundo eje sería el relativo a las actuaciones medioambientales que el puerto comercial desarrolla para compensar de alguna manera, ¿no?, esta compatibilización entre el desarrollo portuario y el desarrollo del recinto urbano, de alguna manera intentando mitigar las molestias que el transporte, el ruido o las emisiones pulverulentas de la manipulación de cierta mercancía, como la que se desarrolla en nuestro puerto, que recordemos que es de graneles líquidos, pero también de graneles sólidos, pueda llevar a cabo en la ciudad. Y estas actuaciones medioambientales las desarrolla la autoridad portuaria a través de dos capacidades. Una, a través de nuestro plan de sostenibilidad, aquello que como autoridad portuaria podemos desarrollar nosotros mismos, y sobre lo que ahora trataré. Y dos, a través del establecimiento de condiciones, de cláusulas medioambientales, del otorgamiento de beneficios fiscales mediante la reducción de tasas o la atribución de bonificaciones o exenciones, o incluso del otorgamiento de prórrogas temporales a ciertas concesiones, por razón de que los concesionarios, que las terminales que desarrollan el intercambio modal de mercancías en estos usos comerciales y auxiliares o complementarios, pues sean más amables en el ámbito del medio ambiente, por el impacto que puedan tener con la ciudad. Y en relación al plan de sostenibilidad de la propia autoridad portuaria, que es un documento público, notorio, aprobado por su Consejo de Administración y, por tanto, con una serie de compromisos, pues los distribuimos en estas tres áreas: de sostenibilidad ambiental, de crecimiento sostenible o de compromiso social. Y por ir deprisa y no acabaros leyendo todo el plan de sostenibilidad del puerto, porque es público y lo podéis acabar encontrando en la página web del puerto, pues me he permitido mostraros algunos de los objetivos de sostenibilidad ambiental que estamos cumpliendo ya en esta Agenda 2030, con una serie de indicadores que año por año vamos validando en relación al desarrollo y al cumplimiento que sobre los mismos desarrollamos. Cosas tan simples como eliminar pérdidas en la red de agua por escapos de consumo incontrolados, porque la escasez de agua pues se ha de controlar, y por tanto las pérdidas de agua son remediables. La recuperación de ecosistemas marítimos, en este caso pues restaurando la vida marítima de interés comercial del puerto. En este caso, ¿no?, hemos hundido, ¿no?, pues estructuras para que se genere fauna marina. Tenemos un parque de actividades subacuáticas que explotamos desde un punto de vista adecuado, desde el punto de vista medioambiental. La mejora de la calidad del aire en el entorno portuario, haciendo un seguimiento continuo de las emisiones, en este caso de muchos productos, pero concretamente de benceno, que se manipula en alguna de las terminales, de productos petroquímicos, instalando instaladores y medidores de las condiciones de agua, haciendo controles de calidad periódico del agua y de los sedimentos continuamente, y haciendo un seguimiento del cumplimiento también de las actividades que desarrollan los
concesionarios. Desde el punto de vista también de los objetivos de la sostenibilidad ambiental, muy importante la restauración ambiental de la zona de la Xarxa Natura 2000 que teníamos parcialmente dentro del ámbito portuario, pero que de alguna manera han condicionado la aprobación del plan especial en el ámbito de la zona de actividades logísticas del término municipal de Vilaseca, que nos ha condicionado, y lo hacemos gustosos, a recondicionar una zona de humedales mediante la recuperación de los humedales litorales, la restauración de los hábitats, la introducción de alguna especie como el fartet. Bueno, no desarrollo los puntos que tenemos en la restauración de la Xarxa Natura y también la recuperación de la biodiversidad autónoma y mitigación de emisiones. Hemos colocado hoteles de insectos, cajas nidos para la proliferación, ¿no?, de la anidación de determinadas especies de fauna. Bueno, un muro verde, ¿no?, con especies arbustivas autóctonas. Bueno, toda una serie de actuaciones que nos permiten ser sostenibles en este ámbito. Y volviendo atrás, ¿no?, a la restauración de la red Natura, esto es un render, Esta es la futura zona de actividades logísticas cuyo planeamiento urbanístico ya tenemos aprobado y que determinará, ¿no?, una implantación sostenible, incluso el desarrollo de la misma. Es un plan especial promovido por la Autoridad Portuaria y aprobado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Vilaseca, muy exigente desde el punto de vista medioambiental. También, junto a las zonas residenciales de La Pineda, término municipal de Vilaseca, el desarrollo en los próximos meses ya de una zona de recuperación de humedales muy importante, incluso con un retranqueo del actual dique de abrigo dels Prats, que actualmente va perpendicular a la playa para permitir la permeabilidad de estos humedales. En relación a los objetivos de crecimiento sostenible, una clara apuesta por el aumento del transporte de mercancías por ferrocarril. El ferrocarril reduce las emisiones del transporte por carretera de una manera muy, muy eficiente y, por tanto, los puertos han de estar preparados para ser la cabeza de puente de este ferrocarril mediante la instalación de líneas férreas en casi todo el puerto, la implantación de doble ancho europeo en algunas de las zonas más propicias para ello, la próxima adjudicación de una terminal multimodal ferroviaria, incluso más allá de nuestro cabeza de puente, mediante la creación de un puerto seco en Guadalajara Marchamalo por parte de la Autoridad Portuaria y, naturalmente, actividades, ¿no?, o desarrollo de inversiones en el ámbito de las energías renovables. El puerto presenta una capacidad de techumbre para poner placas solares sin el impacto, ¿no?, que podría desarrollar, ¿no?, que podría generar pues en otras zonas, pues muy, muy, muy grande. Y, por último, objetivos de compromiso social, pues conseguir algún tipo de certificaciones o implantar, sobre todo, sistemas de alerta para las personas, ¿no?, que viven en las cercanías del puerto o para los usuarios del llamado kilómetro cero. Yo no me extiendo más, espero no haberme pasado, no sé si he ido rápido o despacio, pero bueno, he explicado lo que quería explicaros. Gracias. Excelente, profesor Díez. Muchas gracias por su ponencia, la verdad. Bueno, pues sin duda los puertos para mí, o bueno, en sistema general podemos decir que son una pieza clave, ¿no?, en esas ciudades costeras, especialmente en la cadena logística, ¿no?, o comercial de la vida de la ciudad. E incluso se toma en cuenta o influye bastante en lo que es su organización urbana, ¿no?, en la parte ya de la planificación de la propia ciudad, pues influye mucho el tener un puerto aquí, ¿no? E incluso también influye en su propio desarrollo económico, ¿no?, como ha mencionado el profesor Díez. Y en cuanto a la relación puerto-ciudad, yo quería agregar también que es muy importante el tema de que pueda aportar esta relación a los estudios pormenorizados, ¿no?, de la transformación del transporte marítimo. Siempre también, pues,
sumándonos a acciones sostenibles, como mencionaba también el profesor Díez. Así que para mí es muy importante, o entendemos en lo poquito que voy adentrándome al tema del derecho a la ciudad y demás, pues proteger el entorno en el que conviven los ciudadanos, ¿no? En ese entorno de la ciudad hay que protegerlo y también pues hacer ese equilibrio entre lo económico, la organización y planificación del territorio y la necesidad de proteger el hábitat de quienes realmente pues lo habitan. Así que muchísimas gracias, profesor Díez, y voy a pasar inmediatamente pues a presentar a nuestro último ponente, que es el ingeniero Jordi Roig. Es ingeniero de la edificación, arquitecto, técnico y gestor de organizaciones, experto en las áreas de organización, gestión integral de procesos edificatorios y especializado en rehabilitación integral de edificios. En especial en la parte de eficiencia energética, es miembro activo del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona, el COAT, y arquitecto técnico de IRTI Urban, con especialidad en proyectos de rehabilitación, seguridad estructural, funcionalidad y eficiencia energética. El ingeniero Roig pues, nos va a ilustrar con su ponencia titulada La rehabilitación como motor de autotransformación en las ciudades. Tiene la palabra, ingeniero Roig. Muy bien, muchas gracias. Agradeceros a todos, a la cátedra y a ti en exclusiva. Si podemos hacer el truco perfecto, ¿vale?, de compartir tu... Yo no, a mí no, no me sale. No sé si a ti se sale. Sí, vamos a como intentar. antes hemos hecho. Sí, sí. Bueno. Si no, puedo explicarlo sin diapositivas también, sin PowerPoint. Es más complicado, pero bueno. A mí me parece cargando, a ver si carga en un momentito. Ah, está cargando, muy bien. Sí. Muy bien, perfecto. Así que puede dar inicio. Sí, perfecto. Vale, ahora no tengo, lo que pasa es que no tengo el control, pero... Ah, bueno, me va diciendo y con todo gusto le asisto. Ok. ¿Se ve ya? ¿La puede apreciar? Sí, sí, yo sí, Ah, sí, perdón, ya la tengo, Muy bien. Pues muchas gracias, bueno, gracias también por la invitación y gracias por los asistentes que están. Y la idea es explicar un poco, dentro del marco de lo que sería la vivienda mediterránea, ¿no? Y todo el tema costa y medioambiental y ligado todo con el tema cultural, pues explicar un poco cómo estamos nosotros en nuestras ciudades o qué es lo que dominamos en estos temas, ¿no? Entonces, nos agrupamos en ciudades para tener en realidad seguridad y servicios, ¿no? Y los asentamientos humanos, aunque en sus formas más simples, requieren acuerdos para asegurar el equilibrio del grupo y la estabilidad necesaria para la convivencia, ¿no? En realidad, la ciudad debe entenderse como un fenómeno vivo y permanente, ¿no? Como demuestra un poco las imágenes de la Tarragona, lo que sería la Tarragona romana, y dentro de la Tarragona romana, pero impulsado hacia adentro, ¿no? Lo que sería la Tarragona medieval, ¿no? Y todos los restos estos que nos conllevan. Entonces, de alguna forma, siempre cuando paseamos por las ciudades con cierto sabor o cierto cariño, pues observamos las fachadas, ¿no? Y nos imaginamos quién podía vivir en aquellos edificios al principio de todo o cómo se construyeron y en qué forma se construyó y qué sistema social había en aquella época, ¿no? Una cierta nostalgia, ¿no? Entonces, la gracia estaría en intentar que sea permanente la nostalgia esta, pero claro, evolucionando como ciudad y con las tecnologías adecuadas, ¿no? Entonces, la gracia estaría en no renunciar y tener la esencia para poder vivirla. Esto no es fácil si intentamos introducir todo lo que serían los sistemas que tenemos ahora de eficiencia energética, por la numerosa problemática constructiva y problemática tema de monumentos, rehabilitación artística o las normas
que nos rigen, ¿no? de temas urbanísticos. Pero justamente hay ciertas corrientes que ya desde hace 2018, 2019, hay premios arquitectónicos, como por ejemplo serían los Pritzker o el Mies van der Rohe, que de alguna forma ya premian a personajes, a arquitectos, urbanistas, que tienen esta tendencia, ¿no? y le dan una vuelta a proteger lo que sería el patrimonio, a guardar aquellas sensaciones que teníamos de nuestras ciudades y darles la máxima amplitud, ¿no? No sería aquello de derribarlo todo, ¿no? En este caso, estos son una pareja de arquitectos, Lacaton y Basal. Ellos han tenido un premio ahora, el Pritzker, que sería como un Nobel de arquitectura, ¿no? Aunque Pritzker es un norteamericano inmobiliario, me parece, pero bueno, es el que financia realmente el tema del premio, y un premio Mies van der Rohe, ¿no? ¿Qué han hecho estos señores, aparte de hacer edificios, ¿no? Bueno, pues, edificios bonitos, etc.? Bueno, lo que han hecho ha sido confrontar lo que tendríamos un edificio que podríamos ver en nuestras ciudades de los años 50, 60, 70, ¿no? Y sobre todo muy mediterráneo, ¿no? También. Pues que tenemos falta, bueno, totalmente aislamiento seguro que no tenemos, tenemos un problema de espacios, un problema de mantenimiento de fachadas, y lo que hacemos nosotros normalmente es, bueno, pues vamos a rehabilitar la fachada, vamos a intentar cambiar lo que serían las carpinterías de aluminio para no tener tanto frío, vamos a poner un poco de aislamiento donde podamos, pero bueno, ahora hay unas tendencias que sería lo que tendremos a la derecha, que es que transformamos el edificio y transgredimos un poco a las normativas urbanísticas. ¿Qué hacemos? Pues creamos un espacio dentro del edificio, se adelantan y crean más espacio. Dan más espacio a la misma vivienda, dan más luminosidad y aparte mejoran todo el tema de accesibilidad. O sea que a veces nos encontramos que tenemos que mejorar la accesibilidad de lo que son los edificios existentes y a veces es imposible. Tenemos que unir quizás dos promociones o dos casas antiguas, ¿no? Para intentar tener un núcleo de comunicación que nos pueda dar servicio a las dos, porque no hay espacio, ¿no? Y las normativas pues no nos lo permiten, ¿no? Las normativas y claro, la practicidad, ¿no? Arquitectónica. Entonces ellos lo que pretenden es ampliar el espacio dentro del mismo edificio, pero claro, de alguna forma tienes que contravenir lo que serían las normas urbanísticas, ¿no? Pero, ¿qué consigues? Una vez finalizado este edificio, claro, conseguimos tener mucho más espacio. Esto sería la parte de la piel interna, sería la piel existente, ¿no? Modificada con las carpinterías al uso adecuadas ahora en este momento, y creamos unos espacios que son, pues que pueden llegar a ser desde comunitarios a mejorar la accesibilidad, evidentemente mejorar la luminosidad y crear más espacio en viviendas que tenemos más pequeñas. Entonces, la síntesis de esto y la gracia es que empieza a venir el tema de que no hay que demoler, sino que hay que transformar, ¿no? Este mismo edificio es un edificio del País Vasco, pues que probablemente el uso lo tenía totalmente obsoleto, pero el lugar donde estaba y lo que representaba para la gente del lugar, pues significaba mucho, porque sabían toda la historia que había ocurrido allí, ¿no? Y hubo bastantes movimientos sociales en respecto al tema. Pero bueno, al final, evidentemente, el edificio está derruido. Y poniendo un poco el tema, siguiendo aunque parezca futurista, esto no es futurista, esto no existe, son unas normativas que empiezan a salir en el País Vasco y son unas propuestas desde la pandemia, aparte ya antes, pero desde la pandemia, etcétera, y el confinamiento nos han marcado que los espacios exteriores son súper importantes, ¿no? En el anterior edificio que hacíamos se veía que no había terrazas. Pues ahora en el País Vasco empezará que es a final de año, empezará la normativa de que si se rehabilitará con bastante económicamente bastante importante, pero el tema es que hay que rehabilitar estructuralmente si lo conviene y rehabilitar eficientemente con aislamiento y eficiencia energética, pero hay que crear espacios para tener terrazas y poder disfrutar. O sea, hay que ampliar el edificio, ¿no? Y entonces ellos ya han adecuado urbanísticamente para poder llegar a hacer esto de aquí.
Estos serían como unos balcones prefabricados. Y el de la derecha, donde está la señorita, estos son como unos balcones que son a uso de decir, pues hoy hace sol, salgo, hoy llueve, me pongo para adentro, no automatizados. Bueno, esto es un poco más, dándole un poco más a la tuerca, pero que la tendencia es esta y habría que entenderlo y empezar a moverse y a disfrutar, ¿no? con estos temas, porque tenemos edificios que realmente dan para mucho. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber un compendio con las normativas urbanísticas. Tenemos que tener un concepto un poco más innovador en este aspecto. Y ahora les voy a explicar un poco, pues esto, en tres puntos, el tema de cómo están la situación de los edificios en el tema de estructuralmente, o si tienen deficiencias, no tienen deficiencias, estamos perfectos, si consumimos lo que necesitamos en tema energético, consumimos mucho más, ¿no? Existen lo que son las inspecciones técnicas de edificios, que es para saber el estado en que se encuentran, ¿no? Estos son alrededor de entre los 40 y 45 años, en el resto de España, en Cataluña son 45 años. Cuando tienen más de 45 años es necesario hacer esta inspección a símil de lo que sería como los vehículos, ¿no? Para garantizar la seguridad estructural y la seguridad hacia las personas, e incluso para las personas exteriores que van por lo que es la vía pública, pero también para el confort o bienestar de los inquilinos, ¿no? A nivel español, de la marcación española, más del 50% tienen más de 40 años. Esto, si nos centramos, podríamos ahora un mapa de lo que sería a nivel de provincias, en Carbasa, o sea, en el color más oscuro, tendríamos los que tienen menos de 40 años, las provincias, y las otras las que tienen más de 40 años, en tanto por ciento. Y si vamos a nivel local, que aquí es donde estaría quizás un poco para entender con los datos que nosotros disponemos, de las 100% de las ITES que se tendrían que haber hecho, de las inspecciones de edificios en la ciudad de Tarragona, del 100% de los edificios, o sea, los que tienen más de 45 años, las no realizadas suponen más del 75%. O sea, solo se han realizado un 30-33%. Bueno, este dato podría ser preocupante, pero más preocupante es si consideramos que lo que sería la línea roja es de que el 90 o 95% de las lesiones detectadas en estas inspecciones requieren una urgencia en su tratado. El resto sería pues, bueno, fisuras, filtraciones, lesiones varias, ¿no? Siguiendo a nivel de Tarragona, un poco como nos decía Susana, que en el tema de barrios se nota, porque, por ejemplo, tendríamos lo que son las barras verdes, que han hecho bastantes inspecciones, ¿no? En tanto por ciento a las que les tocaría, por ejemplo, en Eixample, tiene un 75%. Decimos, bueno, pues esto ¿qué pasa, no? Pues lo que vemos nosotros con los datos que tenemos es de que los barrios que tienen más nivel de renta no tienen tanto problema en hacer las inspecciones y en asumir lo que se devenga de las inspecciones. En cambio, en rojo tenemos las que tendrían que tener mucha más, que son quizás son barrios con renta más baja, pero que con edificios mucho más problemáticos, con más deficiencias. Y entonces nos encontramos con que, bueno, pues tenemos que intentar dar, cumplir los decretos de habitabilidad e intentar dar el máximo confort o bienestar, ¿no? Que al final hay que saber qué es confort o bienestar, porque para uno confort es tener más aislamiento, más pavimentos especiales o un tema de aerotermia, etcétera, y quizás lo que necesitamos es bienestar, ¿no? Cumplir con lo mínimo, ¿no? Y cumplir con lo mínimo se nos complica mucho con patrimonio edificatorio. Esto vendría un poco a colación de lo que, bueno, hemos sacado el tema de Vitruvio, porque ponía en su tratado de arquitectura que la arquitectura descansa sobre los tres principios básicos, ¿no? Que sería lo de vetustas, la belleza, el firmitas, firmeza, y el utilitas, la utilidad o bienestar
o bienestar térmico, ¿no? Siendo finalmente la arquitectura un equilibrio entre estas tres variables. Y la ausencia de una de ellas haría que la obra pues, no podría ser considerada como tal. Hoy nos encontramos con algunos edificios, quizás realizados en finales de los 80, que tenían la vetustas como lo principal y el resto, pues no era lo principal, ni la firmeza ni el bienestar térmico. Sobre todo finales de los 80, principios de los 90. Y entonces el tema estaría cuando vamos a hacer rehabilitación en los centros históricos, pues que nos encontramos muchas veces estos a nivel de un colegiado pues que nos participaba sus vivencias, ¿no? De que vas a tomar medidas en un edificio histórico, vas con pocas luces, tienes pocas posibilidades de saber exactamente cómo es porque no son perfectamente ortogonales, ¿no? Tienen sus diferencias y entonces tienes que intentar interpretar cómo es aquel inmueble y cómo realmente estaba construido, ¿no? Tienes que generar la imaginación de cómo estaba construido antes. Y para finalizar, y así no me extiendo más, decir que ahora existen, se están acabando de normalizar los fondos famosos, de cuyo nombre nos acordamos todos, pero que estamos pendientes de que salga el reglamento, de los Next Generation, que en este caso irían a ayudar lo que sería la eficiencia energética de los edificios. Por ejemplo, el edificio que tenemos en fotografía, veríamos cómo tenemos un edificio de revestimiento de ladrillo y de alguna forma le adosamos un aislamiento, ¿no? Que sería un SATE, que son aislamientos exteriores, dándole una textura diferente, es cierto, pero con cierta gracia, ¿no? de una temática o cromática diferente. Y con esto conseguimos mejorar la eficiencia energética. La segunda sería generando todo el tema de calefacción, agua caliente y bueno, aire acondicionado, de alguna forma con los sistemas de aerotermia o con bombas de calor que pueden generar mucha más energía con la energía que reben, ¿no? Con un COP superior. Y en esto tenemos pues que para tener esto necesitaríamos mejorar la eficiencia energética un 30% y mejorar la clasificación del edificio y nos englobaría a edificios a partir del 2007, cuando ya empezó a entrar a partir del 2007, no, anterior al 2007, esto no es correcto, sería anterior al código técnico, pero que no contemplaría nunca ampliaciones ni cambio de usos. Y hay ayudas directas, que es lo que se está acabando de normalizar, ayudas directas del 50% en fachadas, siempre que mejoremos con el aislamientos y la eficiencia energética, y un 40% en instalaciones. Y ahí estamos con estos planes que tendremos hasta el 2026 para poder ayudar y bajar lo que sería el impacto del CO2 del parque edificatorio. Y con esto, en principio, finalizaría. He ido bastante rápido, pero bueno, si hay alguna duda, no tengo ninguna duda ningún problema en... Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Roy. La verdad que sí. La rehabilitación pues es una pieza clave, ¿no? En la conservación de las ciudades, incluido pues ese legado cultural. Y incluso de lo que he estado también revisando, una de las principales recomendaciones internacionales es el reaprovechamiento, ¿no? De los tejidos urbanos para así tener también la recuperación de las edificaciones y que realmente se evite, ¿no? Esa expansión periférica y se aproveche realmente lo que ya se tiene, ¿no? Lo urbanizado. Además, como usted también ha comentado, la rehabilitación puede aportar no solo, ¿no? Esa recuperación del espacio urbano, sino también pues esa calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Con esos elementos que ha mencionado de eficiencia energética y demás. Y sobre todo, ¿no? En estas ciudades mediterráneas donde se puede apreciar un alto volumen de edificaciones envejecidas. Así que para mí cada uno de los temas que hemos revisado hasta el momento son de suma importancia, ¿no? Para entender las ciudades mediterráneas y para lograr esa sostenibilidad que tanto se procura en la actualidad.
Así que finalizadas las ponencias, voy a pasar a formular algunas preguntas, algunas también que teníamos internas como desde el momento de la planificación de este evento y otras también que he ido recogiendo, ¿no? Así que iniciaré por aquí. Esta va dirigida a la profesora Borrás y bueno, comentar que, bueno, pues se pregunta por aquí que por qué vamos a castigar, ¿no?, a los países en desarrollo por la contaminación, si realmente son, ¿no?, los países desarrollados quienes han hecho esta contaminación todos estos años, que si lo que se quiere con ello es impedir que dichos países se desarrollen. Que también si puede ser en breve en las respuestas, lo agradecería. Bueno, de hecho, a nivel global es la principal discusión, ¿no?, que ahora en la COP26 también va a estar sobre la mesa, que son todo el tema de daños y pérdidas que están experimentando. El mecanismo de Varsovia, que ahora se tiene que... Me estoy quedando sin voz, disculpad. El mecanismo de pérdidas y daños, ¿no?, a través del mecanismo de Varsovia, que ahora en la COP26 va a tener que establecerse su operatividad, ¿no? Esto es esencial, puesto que los países bajo la denominación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son países en vías de desarrollo, evidentemente están en una situación como la que comentábamos de injusticia climática, ¿no? Son países que no se han beneficiado del desarrollo global, del desarrollo industrializado experimentado desde 1850 hasta la actualidad. Muchos de ellos no pudieron participar, ¿no?, en las primeras negociaciones, ¿no?, por estar en determinadas situaciones postcoloniales, y evidentemente son los países que ahora mismo pues carecen de muchos recursos, no solamente económicos, sino también muchos recursos tecnológicos que son fundamentales para construir resiliencias, ¿no? Y ahí está la discusión principal, porque nos encontramos en un claro caso de injusticia climática, ¿no?, de quienes menos han contribuido a generar el cambio climático, más están asumiendo los costes de su realidad, ¿no? Y mientras que la riqueza se concentra, como siempre, en aquellos que han disfrutado del desarrollo industrializado a lo largo de los años. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático establece la obligatoriedad, ¿no?, de la transferencia de recursos económicos, tecnológicos y de capacidades, ¿no? Sin embargo, es de los pilares contemplados en la Convención que más se incumplen, ¿no? Porque los compromisos de financiación, por ejemplo, en términos de cubrir estas transferencias de recursos y de adaptación, no han llegado a los 100.000 millones de dólares que se habían comprometido, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Y es uno de los problemas que encontramos a nivel internacional del compliance, ¿no?, del enforcement del derecho internacional. Pero sí que es un tema que está sobre la mesa y que es especialmente preocupante. Perfecto, muchas gracias. En esa misma vía, pues sigo con las preguntas para la doctora Borrás y formulo dos en una, ¿no? Pues se planteaba por aquí por el chat que si ve usted compatible las políticas que siguen, pues muchas ciudades de atraer cuanta más población mejor con las políticas de lucha contra el cambio climático. Y que si el hecho de atraer más población a una zona en concreto implicaría menos en el medio ambiente en comparación con la población dispersa en el territorio, ¿no? Incluso aquí a esta pregunta en general también le planteo otra, mía personal, que dice por aquí que si se mantendrá ese pronóstico de crecimiento de las ciudades tal y como se había pues calculado previo a la pandemia, y si algunos de estos fenómenos pueden cambiar, ¿no?, o hacer repensar este cálculo. Bueno, la respuesta, bueno, siempre la pregunta, ¿no?, que siempre se hace, ¿no?, y que me parece muy pertinente, ¿no, Gemma? Yo creo que la respuesta sería depende. Sí que es verdad que los estudiosos urbanistas siempre han defendido el modelo de ciudad compacta, pero evidentemente en un contexto de emergencia climática
la respuesta es depende, porque encontramos ciudades altamente, densamente habitadas, pero que tienen grandes bolsas de pobreza y zonas altamente vulnerables al cambio climático. Si estamos planteando un modelo de ciudad compacta en el cual podemos albergar a asentamientos humanos, esto tiene que ir a la par con políticas, ¿no?, que respondan a este desafío climático. Y digo políticas no solamente de mitigación, de reducción de los gases de efecto invernadero, sino también de adaptación y de gestión del riesgo. De hecho, hay un estudio del Carbon Disclosure Project donde se analizan más de 320 ciudades en relación a su vulnerabilidad climática, y entre ellas se incluye Barcelona, Valencia y Murcia, creo recordar. De estas 320 ciudades, solo 23 tienen planes de vulnerabilidad climática. Y muchas de ellas de las ciudades mediterráneas que tienen episodios de precipitación torrenciales, ¿no?, como puede ser nuestro caso, no tienen planes de inundación. Eso, evidentemente, no podemos plantear una concentración de asentamiento humano altamente denso sin plantear cambios transformadores que respondan a esta realidad climática. Entonces mi respuesta iría por ahí, ¿no? El replanteamiento, como os decía, de incluir el cambio climático en todas las decisiones políticas públicas, pero también privadas, ¿no? Todo, porque las ciudades en definitiva son centros de innovación, centros de creación, ¿no? El contacto humano, creo que lo ha dicho Jordi, ¿no?, es casi natural, las relaciones sociales son necesarias y nos ayudan a evolucionar, ¿no? Pero, sin embargo, si no implementamos políticas que seriamente adapten el contexto urbano a la necesidad climática de mitigación, adaptación y gestión del riesgo, pues realmente va a ser una continuidad, ¿no?, de una población que se suma pues al colapso climático, y esa es la realidad, porque no lo digo yo, sino lo dice el panel intergubernamental del cambio climático. Y de hecho en España, cuando hablamos de la España vaciada, aquí podríamos valorar, ¿es positivo? ¿Es negativo? Bueno, claro, por una parte hay muchos aspectos negativos, sociales y culturales. Primero, porque las personas que abandonan sus lugares de residencia, en estos casos de modificación ambiental, por ejemplo, por casos de sequía, ¿no?, falta de lluvia, evidentemente no quieren dejar sus hogares, pero no tienen más remedio. Y evidentemente las ciudades son un foco de atracción siempre. Pero ¿qué pasa? Hay otro aspecto muy negativo ambiental, que los campos han quedado abandonados, ¿no? Y eso se ha visto expuesto, ¿no?, a lo que estamos viviendo ahora también, ¿no?, de incendios forestales, pues que son ya mega incendios, ¿no? Se habla de una capacidad destructiva que antes no se había visto, ¿no? El abandono del entorno rural ha sido evidentemente negativo, ¿no? Sobre lo que decías tú, Maridalia, ¿no?, cómo ha influenciado el movimiento de población con, digamos, que la gente se ha decidido irse de la ciudad. La gente se ha dado cuenta que los servicios públicos realmente han sufrido los recortes sociales, ¿no?, de las políticas gubernamentales, y les ha expuesto a una situación de peligrosidad añadida, ¿no? Nos hemos dado cuenta como un servicio tan esencial como es la salud pública, ¿no?, ha sido uno de los primeros que se han visto reducidos, ¿no?, en inversión pública. Claro, evidentemente la gente al final se ha dado cuenta que necesita un espacio vital seguro, más confortable, que quizás en las ciudades no han encontrado en este momento disruptivo de pandemia. Y sí que es verdad que a mucha gente se ha ido de la ciudad. ¿Esto es negativo? ¿Es positivo? También mi respuesta sería depende. Depende de cómo planteemos, ¿no?, la planificación territorial, ¿no? Es decir, por ejemplo, contamina más un vehículo individual dentro de una ciudad que un transporte colectivo del campo a la ciudad, por ejemplo.
Y esa es la realidad. Si tú usas el tren para irte cada día, yo qué sé, de tu pueblo a Tarragona, contaminas mucho menos, tu huella ecológica es menor que aquella persona que se desplaza en coche dentro de una ciudad. En una ciudad hay muchas más retenciones, evidentemente el combustible utilizado es fósil, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que tenemos que valorar, ¿no? Y ahí empieza, yo creo, también para dar al ciudadano y ciudadana información sobre la huella carbónica y también los riesgos de vulnerabilidad, ¿no? Y una de las cosas que falta mucho en las ciudades son esos planes de vulnerabilidad y gestión del riesgo, que pensamos mucho en términos de mitigación, de reducción de los gases de efecto invernadero, pero aparte de eso no pensamos en nuestra exposición, no pensamos que además de los gases de efecto invernadero hay otros gases que también son muy nocivos para nuestra salud, ¿no? Es decir, tenemos que, como ciudadanos, como consumidores, también hacer un replanteamiento individual de nuestro estilo de vida, pero evidentemente no solamente nosotros, sino también debe ir acompañado por políticas públicas ambiciosas y que, bueno, estén a la par de esta realidad climática que, no nos engañemos, está aquí, ¿no? Y bueno, el año pasado tuvimos Filomena, el Gloria y bueno, consecutivamente cada vez en la cuenca mediterránea, desgraciadamente, van a ser más frecuentes. Además de los procesos de desertificación, que bueno, son silenciosos y que no suelen traspasar los medios de comunicación, pero que están ahí y que evidentemente, como ha dicho la Unión para la Mediterránea, son reales y desplazan personas internamente. Es un tema muy complejo, podríamos estar hablando mucho rato, pero bueno, son algunas de las ideas que os podría dar desde mi punto de vista. Gracias. Bueno, tengo dos preguntitas más para usted, si las puede responder lo más breve posible. Sí. La primera se plantea que hasta qué punto los cambios de incrementos de temperatura, etcétera, pues son consecuencias, ¿no?, necesarias de la acción del hombre, o puesto que no ha habido durante miles de millones de años alteraciones de temperatura en el planeta, ¿no? O sea, que si son siempre consecuencia del hombre o quizás son consecuencias naturales, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, de hecho ya yo invito a la persona que ha hecho esta pregunta a leerse el último informe del IPCC publicado el mes pasado, donde bueno, los científicos ya dan la constatación final, que ya lo habían hecho anteriormente desde el año 97, pero bueno, es la constatación de que evidentemente hay una intervención antrópica significativa desde la era preindustrial hasta la actualidad. Evidentemente, insisto, bajo el prisma de la justicia climática, es decir, no todos los seres humanos han contribuido de la misma manera y se han beneficiado del año climático y hay otros que lo están sufriendo, ¿no? Yo creo que ya es tarde para caer en nihilismos, ¿no? Y tenemos que ser prácticos y repensarnos, ¿no?, como sociedad y sobre todo como sociedad urbana y escuchar más a los científicos que tienen, ¿no?, pues esa información, y creo que más que contrastada, porque los informes del IPCC son contrastados antes de publicarse, ¿no?, con muchos científicos del resto de la comunidad científica, ¿no? Y creo que bueno, son aportes muy significativos y evidentemente, bueno, no tenemos la bola de cristal para saber, pero bueno, ellos tienen los modelos matemáticos de proyección, ¿no?, de la subida de los niveles de temperatura, básicamente porque el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero son acumulativas, es decir, desde 1850 hasta la actualidad, el incipiente desarrollo industrial, por mucho que hayamos cuidado los bosques, los sumideros, hayamos buscado soluciones basadas en la naturaleza, evidentemente la capacidad de absorción de la tierra no es suficiente para borrar todo el daño acumulativo producido desde 1850 hasta la actualidad. Por lo tanto, no debemos ser ilusos y pensar que vamos a salvarnos. Vamos a poder ser resilientes, pero evidentemente los fenómenos meteorológicos extremos van a continuar, y especialmente en la cuenca mediterránea. Son malas noticias, pero es la realidad.
Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar, tengo la última pregunta para usted, que si es, visto el riesgo de la subida del nivel del mar, si es razonable que se sigan construyendo infraestructura con mercancías peligrosas, en dado caso, ¿no? Como el corredor del Mediterráneo del tren a pocos metros de la costa y del nivel del mar. ¿Qué opina usted al respecto? Evidentemente, si yo desconozco completamente el proyecto, pero si no ha habido una planificación, un plan de vulnerabilidad, me parece totalmente irresponsable, ¿no? Aparte de exponer, pues, como siempre, los sures, ¿no? A unos niveles de exposición desproporcionada, de contaminación ambiental y de seguridad humana. Esa es mi opinión particular, seguramente no está compartida, pero desconozco el proyecto en los detalles y desconozco si ha habido lo que tendría que haberse hecho, que es una planificación de la vulnerabilidad, ¿no? De la zona y también los planes de inundación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues paso con el profesor Díez. Tengo aquí dos preguntitas también para ver si puede respondernos. Nos plantean que cómo entiende, bueno, esta me parece también, es personal, es mía, de cómo entiende usted que deben gestionarse los puertos, ¿no? Respecto a la contaminación medioambiental, portuaria y marina en general, ¿no? De hecho, yo creo que la normativa internacional, comunitaria y nacional en este sentido es profusa y estricta. La Organización Marítima Internacional, la OMI con sede en Londres, cuyo lema es Safer Ships, Cleaner Oceans, a buques más seguros, océanos más limpios, tiene una legislación estricta. El gran problema son, ¿no?, la huida de los capitales navieros a las flags of convenience, a los pabellones de conveniencia. Donde la laxitud técnica, ¿no?, de requisitos de ITV, para que nos entendamos, ¿no?, de cumplimiento de las condiciones estatutarias de un buque respecto a la seaworthiness y a la cargo-worthiness, a la habilidad para navegar y para albergar carga en condiciones de seguridad, pues puede quedar muy rebajada, sobre todo vendida, ¿no?, en las manos de las sociedades de clasificación, que curiosamente son empresas del primer mundo. Ahí es donde, a través de los memorándums de entendimiento, en nuestro caso el MOU de París, en nuestra cuenca mediterránea, pues los países ribereños con tradición marítima, que tenemos puertos y a donde nos vienen estos barcos en muchas ocasiones subestándar o incluso barcos de último viaje, a cuyo naviero le importa bien poco las condiciones de navegabilidad, pues podemos incidir, ¿no?, haciendo inspecciones y paralizándolos y haciendo que estos barcos subestándares, que pueden no llegar a cumplir las condiciones de seguridad, pues no sean ventajosos o atractivos para los cargadores que los fletan. Desde el punto de vista de los puertos europeos, el cumplimiento para las terminales es estricto. Son multinacionales o empresas nacionales, pues muchas de ellas que cotizan en bolsas internacionales, por tanto no se la pueden jugar con contaminaciones accidentales. Los buques de pabellones tradicionales tienen un estricto cumplimiento de la normativa de construcción, de seguimiento, de mantenimiento, incluso de transporte de mercancías peligrosas, en este caso mediante el cumplimiento del código IMDG. Y respecto a los, ¿no?, barcos subestándar o de último viaje, de flags of convenience, de pabellones de conveniencia, pues ahí es donde los países ribereños, a través del cumplimiento de los porcentajes que tenemos atribuidos de inspección, que muchas veces no cumplimos entre nosotros, Italia es de aquellos que muchas veces no acaba de cumplir los porcentajes de inspección que nos tocarían, pues podemos ahuyentarlos de nuestras costas, pero al final estos barcos van a seguir navegando y posiblemente acaben navegando en países del tercer mundo. Respecto a cómo atacamos posibles contaminaciones o problemas medioambientales en los puertos, tenemos una profusa también legislación, unos planes interiores marítimos que nos preparan, donde las autoridades portuarias ponen recursos económicos para atacar y atajar pues cualquier tipo de contaminación proveniente del mar, porque repito que la contaminación que puede venir de las terminales portuarias que manipulan esta mercancía es altamente extraño que se produzcan riesgos de este tipo.
Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también tengo por aquí un planteamiento que dice, ¿hasta qué punto podría hacerse una construcción residencial, dotacional residencial, transitoria en zonas marítimo-portuarias, ¿no? Y en dado caso un condotel, ¿no? Que podría contestarnos, orientarnos. Bueno, la ley lo prohíbe, porque ha habido experiencias de autoridades portuarias que han visto que se hacía más dinerito haciendo promociones inmobiliarias que atrayendo buques, y eso es una realidad, ¿no? Hay puertos irlandeses, ¿no? Cardiff es un ejemplo que ha crecido inmobiliariamente, ¿no? Y la autoridad portuaria ha perdido el norte, digamos, aquel objeto social para el que nacimos, y por tanto el legislador español es muy, muy estricto y prohíbe el uso residencial, con la excepción de que el Consejo de Ministros apruebe usos hoteleros. La autoridad portuaria por 2 ocasiones lo ha intentado tener 2 usos residenciales en el puerto, en la antigua ubicación, ¿no? Delante del Serrallo, en la antigua ubicación de la lonja de pescadores y del Real Club Náutico, hoy desplazado. Allí hubo un proyecto de hotel. Hubo un proyecto también de hotel en el antiguo edificio de la autoridad portuaria, que hemos acabado de rehabilitar. Y se planteó también un tema de coworking, ¿no? Estos hoteles de coworking, bueno, seguro que Jordi Roig nos podría explicar un poco más. En uno de los refugios grandes, el gemelo que tenemos al museo. Que te den o no esta autorización, pues depende de lobbies de presión. Al final, si se suma el puerto y la asociación hotelera y el municipio y la Cámara de Comercio y hay un conglomerado, ¿no? Que son capaces de presionar lo suficiente al gobierno para que haya una aprobación, pues al final se produce porque hay hoteles en espacios portuarios. Tenemos un problema que no es menor, que es el uso residencial en los clubs náuticos. Es decir, los clubs náuticos no están para que los barcos sean vivienda y tenemos mucha vivienda, mucho propietario de barcos medianos, grandes, que acaban residiendo en los mismos, ¿no? Y esto es un problema para las autoridades portuarias y es un problema para los clubs náuticos que no viven del uso residencial, ¿no? Del alquiler de estos avales. ¿Y se aplica también para lo dotacional, toda la parte de uso dotacional? ¿Perdón? Sí, se aplica también para todo lo de dotacional, ¿no? Uso dotacional. No, tenemos usos dotacionales, ¿no? Tenemos reservas, ¿no? Es decir, por cada, ¿no? Si tenemos un 50% de capacidad constructiva en la zona comercial, pues ha de haber unas reservas para usos dotacionales, para estacionamientos de un 10%. O sea que hay ciertas restricciones también que nuestro planeamiento especial establece. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues paso también a las preguntas para el ingeniero Roig. Aquí, por ejemplo, ya que de los que comentaban, decía que ahora que vienen esos fondos Next Generation, si la mayoría de los mismos irán pues a renovación relacionadas con eficiencia energética, pero nos ha dicho, ¿no?, que los problemas de la vivienda en Tarragona tienen más que ver con temas estructurales como fisuras, filtraciones y fachadas. Entonces, ¿está alineada, ¿no?, una cosa con otra o cómo debería estar? No tiene el micrófono encendido. A ver. Sí. Los fondos Next Generation van exclusivamente a mejorar lo que sería la eficiencia energética. Es posible que desde Habitatges de la Generalitat, a nivel catalán, se unan con una ampliación de estos fondos para hacer el tema de la accesibilidad indispensable y el tema de arreglar los problemas o los fallos, lesiones, patologías que puedan derivarse de las inspecciones de las ITES. Entonces, la idea es hacer un paquete completo. Pero, en principio, los Next Generation son exclusivamente para bajar el CO2, la huella de carbono, y son para reducir, o sea, para mejorar eficientemente los edificios, en este caso.
O sea que necesitamos también otros fondos para los temas que más Bueno, afectan a Tarragona, ¿no? claro, sí, necesitaríamos. Porque nosotros lo que hacemos desde el colegio nuestro, del colegio de aparejadores, hacemos muchas campañas informativas para concienciar de que hay que rehabilitar, y después, claro, nos encontramos de que hay comunidades como los gráficos aquellos que os enseñaba, que según en qué barrios, y esto se puede extrapolar, según en qué barrios es donde más se necesitaría y es donde menos se hace. Y probablemente también va mucho a tenor de las rentas, ¿no? Y entonces ahí es donde tendremos que entrar. Hasta ahora hay planes de ayuda, pero la verdad te tengo que decir que son escasos y muchas veces toda la documentación burocrática que había que generar no facilitaba el tema. Entonces ahora se van a hacer para aglutinar el dinero este, que en principio se prevé que va a ser no suficiente, pero bastante amplio. Se van a crear unas oficinas que harán de puente con la administración. Ya sea, está por ver, si van a ser administradores de fincas, colegios profesionales como los nuestros o otro tipo de entidades. Esto sería lo que facilitaría, serían los facilitadores para entrar y hacer de puente con la administración, en este caso, para los fondos. Perfecto. Bueno, y una última pregunta para usted es que ¿cómo evitamos, se plantea por aquí también por el chat, que cómo evitamos las renovations en todos los procesos de rehabilitación y también ahora con la eficiencia energética? Renovation, en el sentido de rehabilitar el edificio o renovar el edificio, se refiere, ¿no? Bueno, es un término anglosajón, lo ponen también por el chat, se escribe renovations, como... Renovations. Sí, Sí, Pues, bueno, sí. si queréis intervenir, la pregunta es mía. Sí, Primero, felicitar a todos los ponentes, la verdad que ha sido súper interesante. Sí, el término es renovations, ¿no? Y salen algunos estudios a nivel europeo y a nivel internacional. Es decir, ahora que vamos muy enfocados, como comentaba usted, en el tema de Next Generation, la eficiencia energética, etcétera, etcétera, o la rehabilitación ya más pura que hemos comentado, ¿cómo evitamos los desahucios por renovación, ¿no? Bien. Es decir, sí, bien, es un término que viene de renovar y de evictions, que es desahucio en inglés, renovictions. Es decir, bueno, el aumento del precio, el aumento de la calidad, etcétera. Sí. Es un tema que se me escapa un poco. Que socialmente puedo dar mi opinión. Técnicamente es difícil porque no podría entrar. Técnicamente no veo cómo encajarlo, pero evidentemente cuando si hay compraventa de fincas con alquileres, entiendo que siempre la Generalitat tiene una opción de tanteo, en este caso, para poder, supongo que, contrastar y poder dar su voz, ¿no? en este aspecto. Por otro tema, técnicamente no te sabría cómo encajarlo, Nuria, no te sabría decir. Nosotros, mira, te puedo decir que las inspecciones, nosotros nos dedicamos como técnico, a hacer las inspecciones, las ITES, ¿no? Entonces tenemos la suerte de ver dentro de un mismo edificio mundos totalmente diferentes. En un poco momento, en media hora, 2 horas, podemos ver en un edificio de 20 viviendas o de 5 viviendas o de 60 viviendas, mundos totalmente diferentes. Cuanto más grande, más heterogéneo, ¿no? Pero cuando son más pequeños, de 10, 20 viviendas, podemos encontrar en un edificio que de la misma superficie, que los acristalamientos y la carpintería no reúnen condiciones de habitabilidad, tienen permeabilidad total, o sea, es un cristal solo, cuando llueve entra agua o porque no hay aislamiento, el moho de la condensación del aire interior se condensa en las paredes y crea un moho que hace totalmente inhabilitable. Esto lo reflejamos siempre en el informe, ¿no? A pasar a 2 pisos más arriba del mismo edificio, pues una vivienda, oye, con la tele
de 65 o de 70 y con la máxima sofisticación de luces y entonces nos damos cuenta de esto lo reflejamos en nuestros informes y de alguna forma las ITES sirven para intentar técnicamente mejorar todo esto, la habitabilidad también, que es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos, desde mi aspecto, desde mi basán, entrar dentro del proceso o disruptir este proceso? Esto es más complicado, no te sabría decir. No sabría. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que también, Nuria, era una pregunta bastante compleja, ¿no? Así que ya entiendo de por sí que el ingeniero Roy no ha ilustrado un poco. Bueno, pues como es costumbre de nuestro webinar, voy a pedir un fuerte aplauso, ¿no? Aunque sea virtual, a nuestros ponentes. Muchas gracias. Ya se ha convertido en una tradición de nuestro webinar. Y bueno, pues también, ¿cómo? Sí. Bueno, pues también extender pues nuestro agradecimiento a todos los ponentes pues por compartir su conocimiento, ¿no? Con todos nosotros y también en especial a cada uno de los asistentes pues por el interés prestado y por la permanencia, ¿no? La verdad que es de agradecer. Así que no nos queda otra más que invitarles a seguir en contacto, ¿no? Y seguir también pendiente de las actividades de la cátedra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Buena tarde. Un placer. Adeu.